Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mucho mejor. El tema de hoy va a ser el de los ojos. Quiero hablarles brevemente de mi experiencia para que mis ojos, mi visión mejorara. Y bueno, vamos a resumirlo en unas pocas partes. La primera de ellas es la alimentación. Bueno, pero antes de eso voy a decirles cómo empezó, por qué empecé yo a preocuparme por mis ojos. Pues siempre lo he hecho y sobre todo cuando la abuela mía me decía, Ruby, tienes que comer y descansar, no estés haciendo nada más que comer, nada de leer, nada de ver televisión, nada. Entonces, bueno, yo le hacía caso y mi mamá también me lo decía. Entonces aprendí que comer y darle siquiera unos 10 minutos de descanso o 15 minutos antes de empezar a hacer algo como leer o ver televisión. ¿Por qué es muy importante eso? Porque nuestro estómago está concentrando su energía para desdoblar esos alimentos y hacer que lleguen a las demás partes del cuerpo. Pero si estamos leyendo o haciendo algún trabajo intelectual, le estamos robando esa energía y va a ser más difícil. Pero ni lo uno ni lo otro, el cerebro no recibe todo lo que necesita y no le estamos dando tiempo a que se nutra y el estómago también está forzado. Entonces es muy importante dedicarle tiempo a cada cosa. Eso, pues desde el niño. Otra cosa es la nutrición. Pero ¿qué me empezó a suceder hace un año? Cuando yo tuve que cambiar de casa y ya pues estoy pagando una habitación donde estoy porque mi casa se inundó y yo la vendí, decidí empezar de nuevo. Y estando aquí pues ya no puedo controlar la iluminación, como eso precisamente, un bombillo enfrente de mí, en el comedor por ejemplo, en la sala. Entonces en mi cuarto yo lo controlo y pues la verdad es que no es lo mismo porque la iluminación tiene que estar arriba en el techo, que no llegue directamente a los ojos. Esa es la iluminación perfecta. En el trabajo también tuve que convivir con el reflejo de afuera, la luz de afuera, de los carros, el sol que pegaba en los carros, en el espejo y pegaba también en las partes metálicas de los carros. Eso pues hacía como que me quemaba. Es como cuando tú miras el sol y te quedas encandilado. Pero para mí eso era como si lo estuviera haciendo todo el tiempo que estaba allí. Entonces esa era una exposición realmente muy fuerte de la luz del sol hacia mis ojos. Bueno, entonces empecé a usar gafas ámbar, color ámbar, que son buenas para manejar, por ejemplo, de día y de noche. Eso me ayudó, mejor dicho, fue un cambio de la luz de la noche al día, por decirlo así, porque ya no me encandelillo al manejar, ya no me duele este ojo que me estaba doliendo y ya he mejorado un 80%. Las zanahorias también, estoy comiendo zanahorias cocidas o crudas todos los días, una al menos, pero parece que la cocida tiene más efecto que la cruda. Bueno, no sé, pero mi mamá me daba un jugo de zanahoria cruda todos los días y a veces lo mezclaba con jugo de naranja. Y eso me mantuvo mi visión al 20-20 por muchos años. Y nunca he usado gafas ni he tenido problemas. Entonces, pues en un tiempo lo dejé de hacer cuando ya salí de casa, pero empecé a tomar suplementos nutricionales. Y la zanahoria la volví a incorporar también. La cocino y la pongo en mi dieta todos los días. O también la papa dulce. También los frutos rojos o amarillos o zapotes. Eso ayuda mucho a nutrir los ojos, a la visión. La leche, tomo leche también a veces, no siempre porque no me cae muy bien, pero tiene vitamina A, D y E, entonces eso ayuda también a los ojos. Y las espinacas, ya sean crudas, en jugo, los hago en la torta, como quiera, como quieran, cualquier presentación las consumo, un paquete a la semana. La miel también, una cucharadita de miel todos los días o cuando quiera uno, un día de por medio. Huevo cocido, que es mejor que el huevo frito. Las almendras y nueces. Y también la cúrcuma. También reducir harinas blancas, sal, azúcar y grasa. Esos 4 elementos, todos vestidos de blanco, hay que reducirlos porque
ellos están afectando toda nuestra salud. Están bloqueando, por ejemplo, la circulación. Todo lo que es harina blanca no se va a digerir igual que la harina integral, porque la harina integral, además de tener minerales, tiene fibra que ayuda a barrer el exceso y a limpiar el organismo. Mientras que la harina blanca tiende como a pegarse, es como un engrudo, un pegante que se va quedando allá y también se va quedando en la sangre como si fuera azúcar, y eso está bloqueando. El mismo azúcar también queda circulando en la sangre si no se metaboliza bien, si no se hace ejercicio, si no se produce la suficiente insulina. Entonces eso todo se está quedando en la sangre, en el torrente sanguíneo. Igual la grasa se solidifica, o si es demasiado no se metaboliza. Eso todo va a reducir. Incluso las casas se tapan aquí por la gente botar la grasa que queda de las comidas por el lavaplatos. Eso tapa las cañerías porque se solidifica y ahí queda. Eso es, por ejemplo, un plomero aquí le va muy bien después del Día de Gracias, y de vez en cuando, o sea, las casas viejas sobre todo se tapan mucho. Bueno, entonces así pasa con nuestro cuerpo, las arterias se tapan o se van tapando, y la circulación no va a llegar igual a los ojos, y si no hay buena circulación, pues no llega oxígeno y el ojo no va a hacer sus funciones normales. La sal también, la sal altera la presión, ya sabemos, y en general pues hay que mirar siempre el contenido de sal. Yo, por ejemplo, cuando compro algo que ya está empacado, yo miro cuánta sal. Si tiene más, diga usted, de 100 miligramos, no la compro. Y en general yo no compro nada procesado, yo todo lo cocino, lo preparo yo misma. Y si compro un pote de sal así, eso me duró más de un año. Yo realmente la sal no la consumo mucho. El azúcar igual, yo no compro azúcar, todo lo consumo así, al sabor natural. No tomo gaseosas, nada de eso, porque eso no tiene ningún valor nutritivo y además es adictivo. Pasabocas tampoco, he aprendido que no, lo más natural posible, y me ayudo de los nutrientes de OmniLife. OmniLife tiene suplementos nutricionales que satisfacen el apetito, satisfacen las necesidades nutricionales de minerales, de vitaminas, de aminoácidos, y eso lo ayuda a uno a mantener muy bien, de energía, de salud física, mental. Eso a mí me ayudó especialmente con mi bipolaridad. Y en cuanto a mis ojos, yo veo que me han estado ayudando mucho. Y pues en un tiempo los dejé de consumir, no ha sido como tan consistente en el consumo como lo era años atrás, pero bueno, lo he retomado y he notado mucha mejoría. Bueno, dormir también es muy importante para mantener los ojos en buenas condiciones, y descansar, obviamente descansar, como les dije, después de comer. Los electrónicos hay que tenerlos, pero con muy poca luminosidad, o en la pantalla hay que reducirles al máximo el brillo para que no nos esté como, en vez de esa luz llegando a los ojos, a, a iluminar los ojos. No, la luz tiene que venir de atrás o de arriba, que llegue al computador, y no mirar, por ejemplo, con la luz mermada o apagada, estar mirando un computador o un electrónico, porque eso con el tiempo es que va a verse los resultados. La gente se queda ciega, o bueno, pierde mucho su visión desde temprana edad. Incluso más niños hoy día están usando gafas. Y eso pues para mí es alarmante, porque no sé, bueno, la gente hoy tiene más tecnología, están las cirugías láser para la catarata, pero si por ejemplo pasa la degeneración macular, otras cosas, que para eso no hay una tecnología que le devuelva a uno la visión. O en mi caso, yo fui a médico, oculista, y él no me detectó nada. Él no me dijo, o sea, él me dijo, tiene todo bien, no hay catarata, ni hay glaucoma, ni hay degeneración macular. Entonces lo único que hizo fue recetarme gafas, pero bueno, yo sigo con mi otro tratamiento para al menos reducir el aumento, ya sea de mi pérdida de visión,
o también para evitar el uso de las gafas. Y sí, realmente he visto mejoría. Y también para mejorar la sensibilidad de la luz. Bueno, entonces esos son mis apuntes de hoy en cuanto a la salud de los ojos. Y bueno, si desean consumir productos de Light para su salud, para sus ojos, para lo que desea, para sentirse mejor y prevenir al menos síntomas de salud que uno no quiere tener, por ejemplo, un simple dolor de cabeza, o el mismo de las mujeres, lo que padecemos, el cólico menstrual, que eso es de las cosas que unos llaman el cólico menstrual, por aquí lo llamaba. Entonces, esos productos ayudan a mejorar los síntomas y a sentirse mejor y a que el cuerpo funcione bien. Cuando uno le pone algo, materiales de buena calidad, por ejemplo, buena gasolina al carro, pues le va a funcionar mejor. Pero si tú le pones una gasolina de la más baja, pues yo lo noto, por ejemplo, mi carro no va a andar igual, se queda como que se pega, como que no acelera bien. Y entonces por eso yo le pongo la gasolina, la mejor gasolina. Así me cueste un poquitico más, porque a la larga se le va a ver la diferencia. Ya vamos a mejorar, a mermar los gastos de mantenimiento y el desempeño se va a ver todo el tiempo. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Al cuerpo hay que tratarlo bien y nutrirlo bien, porque si no, nos va a sacar la cuenta y esas cuentas salen caras. Una ida al médico, por ejemplo, acá sale, ahí sí sale el dicho, sale un ojo de la cara, porque aquí el seguro médico no le cubre a uno todo. Uno tiene que pagar un deducible, que se llama el copago, que se conoce allá en nuestros países. Y fuera de eso, el 80% lo paga la compañía de seguros y el otro 20% lo paga el paciente. Así sea para cuando uno le duele algo, quiero saber qué tengo, qué es. Eso cuesta. Entonces yo le tengo mucha reserva a eso y yo aprecio mucho los médicos y todo eso, pero también les tengo como el miedo de que tenga aquello que caer en manos de la medicina y de... Yo sé que he hecho lo posible, lo humanamente posible para prevenir todo eso y ya pasé de 50 años y pues todavía mi presión y todo lo demás está bien, no tengo que tomar medicina ni para la presión, ni para el azúcar, ni nada. Y ya sé los síntomas incluso. O sea, ya incluso yo sé qué cosas me afectan la presión sin medirme la presión, entonces yo las evito. Por ejemplo, la pimienta negra es una de esas. Y también sé que si se come muchas harinas, por ejemplo, eso se siente como un dolorcito de cabeza, como un mareíto. Es por eso entonces yo las evito. Y siempre los exámenes salen muy bien porque cada año yo tengo que hacer esos exámenes médicos para que la aseguradora médica eh, pueda hacerle un seguimiento a uno. Bueno, eso sería todo por ahora. Ahora sí, muchas gracias y que tengan un